Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial de Luz Summit, ahora sobre inteligencia artificial y políticas públicas. Les saluda Luz Baena, directora editorial de UGOV Lab, deseando que estén disfrutando de esta cumbre iberoamericana ya en su cuarto día de actividades. Tengo el gusto y el privilegio de presentar la conferencia magistral de Claudia del Pozo, a quien saludo en esta mañana. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luz. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu valioso tiempo. Y ahora les cuento un poquito de Claudia. Ella es directora del Laboratorio de Resiliencia E.ON de C-Minds, un think tank mexicano dedicado a generar impacto social y ambiental positivo en América Latina a través de las nuevas tecnologías y la digitalización. Junto con su equipo busca fortalecer instituciones, gobiernos y comunidades para que estén a prueba de futuro, trabajando en colaboración con organismos multilaterales, gobiernos nacionales y locales, la academia y las Big Tech. En este momento, Claudia del Pozo está dirigiendo un proyecto pionero para crear un marco y un manual de transparencia y explicabilidad algorítmica para México, esto en conjunto con el gobierno federal y otros actores. Claudia del Pozo es coautora de varios reportes sobre el estado de la inteligencia artificial en América Latina y recomendaciones de política pública en temas relacionados con una ética de las nuevas tecnologías y la digitalización. También es coautora de la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial y es reconocida como líder NextGen por Microsoft y speaker de TEDx. En el pasado trabajó en IBM Alemania y estudió en la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pues le doy la palabra a Claudia para hablar de esta relación entre políticas públicas e inteligencia artificial. ¿Quién gobierna la IA en gobierno? Adelante, Claudia, por favor. Muchísimas gracias, Luz. Y otra vez gracias por este espacio. Estoy muy emocionada de compartirles mi perspectiva sobre diferentes temas, qué significa política pública desde gobierno y qué diferentes maneras hay que ver este tema. Entonces, tengo una presentación que voy a compartir. Permítanme. Listo. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? La vemos perfectamente, Claudia. Adelante. Muchas gracias. Entonces, sí, yo soy directora del Laboratorio de Resiliencia E.ON de C-Minds y hoy les voy a hablar un poco de qué significa inteligencia artificial y política pública. Y me gustaría empezar con un tema un poco detonador, un nuevo término que estamos viendo que se está volviendo más y más común. Ya se están publicando muchos artículos en México sobre este tema y en otros países también, donde nos estamos dando cuenta que la geopolítica digital no es, digamos, en general el mundo digital no es una capa que agregamos al mundo que ya existe. Y es igual en temas de geopolítica. Más bien está cambiando la forma en que vivimos, está cambiando la forma en que hacemos diplomacia, está cambiando todo. Ya no podemos verlo como algo paralelo. Y creo que este tema es súper importante y es central en la comprensión de qué significa inteligencia artificial y política pública. Porque estamos viviendo una fusión de dos mundos que hasta ahora veíamos como separados, pero bueno, ya creo que ya estamos viendo que particularmente en nuestra nueva realidad con la pandemia, que no, estos dos mundos son en realidad uno y el mismo y tenemos que adaptarnos a qué significa. Y entonces este tema de tecplomacia, como podríamos preguntarnos de dónde viene, ¿no? O sea, ¿por qué de repente las empresas Big Tech, como las llamamos, que son estas como Microsoft, Apple, Facebook, Google, ¿por qué de repente han tomado un peso tan importante que es necesario considerarlas cuando hablamos de diplomacia, que ahora se llama, ¿no?, tecplomacia? Y me gusta mucho, bueno, no sé si me gusta o me asusta, pero esta gráfica que tal vez hayan visto en diferentes formatos, que enseña pues qué significan estas empresas. O sea, por ejemplo, Microsoft, la riqueza de Microsoft es equivalente a 8 países de Europa del Este. Apple es la mitad de Rusia.
sea, de repente estamos viviendo en un mundo donde las empresas de tecnología tienen un peso equivalente al de varios países. Y no sé si han visto, estuve buscando para esta presentación también la lista que dice como los países más ricos del mundo, y ahí vienen Microsoft y Apple como más ricos que varios países, tal vez la mayoría de los países del mundo. Y esto es una realidad que no podemos negarnos. Se están volviendo más y más importantes, están teniendo más y más pesos en nuestras decisiones. Las decisiones ya no se pueden hacer unilateralmente por parte de gobiernos. Estas empresas tienen agendas, digamos, tienen objetivos, y por el peso que tienen, que como pueden ver es impresionante, ya no podemos descartarlo como, no, pues te vamos a regular y ahí te vas a adaptar. Entonces, de esto quiero hablar en esta presentación, de esta, podríamos decirle también, nueva realidad, donde es muy diferente de lo anterior, donde únicamente los gobiernos eran los que podían afectar de manera fuerte nuestra vida, impactar, tener impacto social, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Con esto voy que tal vez esta manera que teníamos anteriormente, donde era el gobierno que regulaba, que tomaba las decisiones, que decía cómo se iban a hacer las cosas y que nos protegía de cierta manera, tal vez ya no es la única ni la mejor manera de avanzar en un mundo digitalizado cada vez más, ¿no? Con la pandemia aceleramos la digitalización mucho más de lo que hubiera sucedido sin la pandemia. Y quiero hablar de un tema que es la regulación. Cuando hablamos de regulación de inteligencia artificial, no hay tal cual una regulación de la inteligencia artificial. Por ahora, lo que se está trabajando son más bien los datos que fomentan, entonces, que alimentan los sistemas de inteligencia artificial para crear predicciones. Y la regulación más estricta, más avanzada, podríamos decir, en el tema, es la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, que ya lleva varios años en implementación. Y bueno, podría hablar mucho de este tema, pero principalmente lo que quería destacar aquí es que hay como no quiero decir un clash, como que los requisitos de GDPR son muy estrictos, y si bien pueden aplicar a empresas más pequeñas, el modo de operar de estas Big Tech realmente no puede adecuarse a GDPR. Y existen bastantes críticas a GDPR, donde dice que se fue demasiado lejos en algunos temas, que no está considerando realmente cómo está funcionando el mundo. Y la verdad es que yo en lo personal no quiero criticar GDPR. Creo que es un esfuerzo increíble para proteger la privacidad de los usuarios. Bueno, nuestra privacidad, ¿no? Porque en realidad todos somos usuarios del mundo digital. Y fue un súper primer esfuerzo y lo admiro mucho, pero tal vez hay algunas partes, efectivamente, que se podrían reconsiderar para adaptar a una realidad digital en la que cada vez estamos entrando más. Y sí, si buscan GDPR Big Tech, verán que muchas cosas pues simplemente no se puede adoptar GDPR. Están multando muchísimo a las Big Tech por falta de respeto a ciertos términos de la regulación, que luego podemos preguntarnos, no, estas multas en realidad, ¿qué significan para estas Big Tech que tienen tanta riqueza como un país? O sea, que si realmente estas multas les afectan, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas Big Tech tienen tanto poder? ¿Por qué las regulaciones que estamos intentando ponerles con GDPR no están funcionando? ¿Por qué no podemos regularlas como quisiera GDPR, con protección de los datos del usuario? Por ejemplo, GDPR te dice
tú como empresa tienes que avisar al usuario de todos los datos que recolectas sobre él o sobre ella y para qué los vas a utilizar. Y si conocemos un poco el tema de inteligencia artificial, pues no siempre sabemos para qué vamos a utilizar los datos, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial es un mundo de mucha exploración, de muchas pruebas, de a ver si combinamos este dato con este dato, qué nos puede dar, etcétera. Entonces, no es tan sencillo poder decir, bueno, tus datos los vamos a utilizar para esto. Tal vez sí se podría decir como qué datos se van a recolectar, pero con qué fin, eso es mucho más difícil. Y ahí es donde estamos viendo los clashes con las Big Tech. Y tal vez se pregunten, pero también ¿por qué sería tan difícil avisar de qué datos se están recolectando? Y les quiero introducir, si es que no lo conocían ya, al tema de surveillance capitalism o el capitalismo de vigilancia. Eso fue mi propia traducción, no sé si es la mejor, pero ahí les va. Y el capitalismo de vigilancia es esta idea, no es una idea, es una realidad, donde lo que está haciendo avanzar nuestra economía, lo que está en parte y lo que está permitiendo este crecimiento fenomenal de las Big Tech para que alcancen la riqueza de pequeños y medianos países es justamente la recolección de datos. Los datos son el centro de nuestra nueva economía y en el Surveillance Capitalism, que fue un tema propuesto por Shoshana Zuboff, que al final de la presentación les voy a recomendar su libro porque soy su fan número 1, donde dice que el capitalismo de vigilancia es el aprovechamiento de nuestra experiencia en redes, en línea, como materia prima para crear datos de comportamiento. Y esos datos de comportamiento, algunos los utilizan para mejorar la plataforma, para que tengamos recomendaciones más acertadas, para que nuestra experiencia en plataformas como Facebook, como Instagram, y, no sé, Pinterest, muchas más, sean mejores, ¿no? Con el tiempo hemos visto que efectivamente cada vez más nos corresponde lo que nos publica en nuestra página Facebook. Entonces, sí, algunos de los datos que recolectan los van a utilizar para mejorar nuestra experiencia. Pero, digamos, el business model de esas empresas no se queda ahí. También hay recolección de más datos que se llaman data exhaust o como excedente de datos, que podría sonar como, pues es exhaust, ¿no? Es un excedente, es algo que no es muy importante. Para otros temas. Y ahí es donde realmente viene la riqueza de estas empresas, donde recolectan nuestros excedentes de datos. Por ejemplo, pueden ver que muchas de estas plataformas recolectan su historial de navegación. Pues ¿para qué les sirve a esa plataforma saber qué compró en línea en Superama, por ejemplo? Y con esa información crean productos de predicción. Y aquí estoy usando mucho la narrativa de Shoshana, que es la que como creo esta narrativa de capitalismo de vigilancia en 2014, donde se vende estas predicciones de nuestros comportamientos en mercados de futuros. Entonces están haciendo apuestas sobre nuestro comportamiento para generar riqueza. Y estos excedentes de datos, donde saben que, por ejemplo, compro en línea en Superama, compro en Yolcan, etcétera, es lo que les va a poder permitir hacer recomendaciones, hacer primero predicciones acertadas que se pueden vender como espacios publicitarios y por supuesto otros temas. Entonces, eso es lo que les permite tener una riqueza increíble y eso es lo que hace esta nueva era de capitalismo de vigilancia, que estas empresas enormes puedan de alguna manera, no sé si la mejor palabra es decir, competir, pero tener tanto poder como un gobierno, poder no adecuarse a ciertas regulaciones emitidas por los gobiernos y poder crear un mundo
nuevo en realidad, ¿no? Hasta ahora nuestro mundo nos lo creaba el gobierno, pero estas Big Tech están decidiendo cómo funcionan nuestras interacciones sociales, qué tanto tenemos derecho a un préstamo. Cosas que anteriormente tenían más que ver con pues, directamente nosotros, o bien servicios prestados o decisiones realizadas en el marco de directrices emitidas por el gobierno. Entonces, me gustaría quedarme más sobre este tema y al final les voy a recomendar algunas lecturas si les interesa conocerlo más. Pero regresando entonces al tema de política pública y de la inteligencia artificial, pues la realidad es que estamos muy frustrados, yo creo, todos con estas Big Tech, mucha frustración en torno a una falta de transparencia de qué está pasando, que sentimos que nos están robando nuestros datos sin nuestro consentimiento y esa frustración se entiende, pero también creo que surge a raíz de una falta de, no sé si de entendimiento o de conciencia, yo diría, que estamos en una nueva realidad, para adoptar esta terminología tan popular estos días, en una nueva realidad donde las reglas del juego están cambiando, donde nuestros roles están cambiando, donde los roles de las instituciones están cambiando y tenemos a nuevos actores muy poderosos que pueden tomar decisiones. Y cuando el mundo cambia, tal vez la reacción inicial es esta de confusión, de enojo, pero al final del día tenemos que encontrar nuevos mecanismos para poder colaborar, para poder primero aceptar, ¿no?, que el mundo está cambiando, que hay nuevos actores con mucho poder que están cambiando las cosas y bueno, ¿cómo podemos reconciliar este mundo viejo, entre comillas, el mundo en el que vivimos hasta ahora, hasta hace poco, y este mundo nuevo donde las Big Tech están teniendo un impacto impresionante? ¿Cómo podemos combinar todo eso? Y yo creo que esto es la clave para seguir adelante de manera exitosa, es reconocer que ya no estamos en el paradigma de antes, que es algo nuevo, y buscar mecanismos para trabajar con estas Big Tech. Y todas estas preguntas son las que nos hacemos en C-Minds. C-Minds es un think tank mexicano que se dedica a explorar temas en la intersección de impacto social, impacto ambiental, nuevas tecnologías y digitalización, emitiendo recomendaciones de políticas públicas, realizando proyectos pilotos para entender pues dónde están los límites, dónde están los retos, dónde están las oportunidades y justo buscando permitir una transición exitosa hacia este mundo. ¿Qué significa exitosa? Significa una transición primero inclusiva y significa una transición donde todo las comunidades, los gobiernos, las instituciones, todos tengamos las herramientas no solo para entrar como a esta nueva era, sino aprovecharla. No sobrevivirla, sino realmente aprovechar lo que está pasando. Y sí, esos son los puntos que exploramos. Tenemos diferentes áreas. Tenemos nuestra área de AI for Good Policy Lab, donde vemos más bien los temas de política. El EON Resilience Lab, donde yo soy la directora y vemos cómo preparar justamente a diferentes actores para aprovechar los cambios que vienen y adelantarnos a retos y oportunidades futuras. Y también tenemos una área transversal que ve justamente estos temas en materia de cambio climático, en materia de agritech, etcétera, que trabaja muy fuerte en Jalisco, tal vez la conozcan, es Future of Earth. Entonces les quiero hablar, más allá de hablarles de este panorama enorme de cambio de paradigma, de dinámica, quiero concretizar qué significa y cómo podemos hacer justo que los gobiernos entren y aprovechen esta era. De manera muy concreta, al presentarles varios proyectos de C-Minds, para que quede claro qué significa, ¿no? Pues trabajar con Big Tech, qué significa estar listos, aprovecharlo. Entonces, primero quiero hablar del tema de capacitación.
lo más importante aquí es que si estamos hablando de un cambio de paradigma, si estamos hablando de la necesidad de que el gobierno pueda aprovechar esta nueva era, pues necesitamos capacitar al gobierno en estos temas. Súper importante que los que realicen políticas públicas estén al tanto de, pues primero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Porque es un tema que escuchamos mucho, pero realmente, ¿qué es? Y bueno, este no es el espacio donde contesto la pregunta, pero también cuáles son los riesgos, las oportunidades. Entonces, les quiero hablar de un proyecto súper emocionante que estamos llevando, donde estamos creando un MOOC, que saben son esos cursos en línea que pueden tomar, por ejemplo, en Coursera, en edX, en varias plataformas, enfocado en ética de la inteligencia artificial para formuladores de política pública. Y este es un proyecto que estamos realizando con el BID, donde esperamos justamente poder, esto sería como un primer paso a preparar el gobierno para aprovechar las nuevas oportunidades de esta era. También desde C-Minds hemos estado produciendo varios reportes que esperamos que puedan servir en la región a nivel América Latina. Por cierto, también este proyecto del MOOC es a nivel América Latina. Por ejemplo, en este caso un reporte que fue parte de un proyecto fenomenal de CETIS, del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, donde dijeron no existe suficiente información para gobierno, para los creadores de política pública en América Latina que esté en español para poder informarse sobre esta transición que estamos viviendo. Fue un proyecto que me encantó. Pueden entrar a la página guía.ai para ver, hay unos 10 reportes sobre temas varios y todos súper interesantes sobre inteligencia artificial. Y desde C-Minds redactamos uno explicando pues, cómo llegamos a esta economía de datos, de dónde surgió la inteligencia artificial, cómo funciona, toda esta información como de base y después hablando de las oportunidades y los riesgos para un aprovechamiento importante, responsable. Y también en este reporte podrán encontrar varios casos de uso súper interesantes. Al final, más que casos de uso, como mejores prácticas internacionales de qué significa un aprovechamiento responsable desde gobierno. Entonces ahí, si lo quieren descargar, pueden entrar a la página guía.ai o la página de C-Minds. Una vez que tenemos como ese primer escalón, en realidad no son escalones, más bien son cosas que se deben llevar en paralelo. Debemos impulsar más capacitación, pero también cuando hablamos de política pública e inteligencia artificial, no es únicamente crear política pública para la inteligencia artificial, sino aprovechar la inteligencia artificial y las predicciones, los insights que nos puede dar para crear mejores políticas públicas, mejores en el sentido que se basan en datos, están basados en una realidad muy tangible a través de la emisión de datos. Esto también, aquí tenemos un proyecto piloto súper emocionante desde el AI for Good Policy Lab, que estamos llevando desde nuestras oficinas en Jalisco. Se llama Fairlac Jalisco. Y justamente la idea ahí es, bueno, ¿cómo podemos hacer para utilizar los datos que se estén generando en temas prioritarios para el gobierno de Jalisco? Por ejemplo, el tema de salud, el exceso de problemas de diabetes, también temas de seguridad, temas de educación. ¿Cómo podemos aprovechar los datos que se están generando desde las diferentes dependencias públicas para analizarlos con sistemas de inteligencia artificial que puedan identificar trends y generar recomendaciones con base en eso, donde a partir de ahí, o sea, quiero insistir que bueno, desde C-Minds nuestra perspectiva es que la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial jamás deberían tomar decisiones solos, entonces más bien emiten recomendaciones al gobierno de Jalisco que puede tomar esas recomendaciones para hilarlas en la política pública que estén realizando. Entonces, esto es un proyecto pionero
fascinante, la verdad. Fairlac es una iniciativa creada por el BID en colaboración con Siemens, que se está llevando a cabo no únicamente en Jalisco, sino en toda América Latina. Ya hay varios hubs, está Fairlac Costa Rica, Fairlac Uruguay, y ya están por abrir muchos más, donde esta colaboración desde el BID con organismos como el gobierno, como la academia, como la sociedad civil, cómo podemos mejorar la calidad de vida en diferentes lugares. Y Siemens justamente está participando en este ejercicio en Jalisco, donde esperamos poderles compartir más información pronto sobre pues, qué significa realmente aprovechar la inteligencia artificial para crear política pública. Ahora, en términos de colaboración, más que colaboración es reconocer que las Big Tech pues, son un ente importante a considerar en la creación de políticas públicas, de regulaciones. Por ejemplo, como vimos con GDPR, no son entes que se pueden simplemente, pues son entes poderosos, donde tienen una agenda, tienen objetivos, y pues la mejor idea es que si son tan poderosos y tienen un impacto tan fuerte en nuestras vidas, pues cómo podemos incluirlos en la creación de políticas públicas. Primero, tal vez, ¿por qué es importante crear políticas públicas en torno al uso de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta increíble, muy poderosa, que nos puede dar predicciones que nos ayuden en generar política pública en muchas otras áreas. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a definir nuestro acceso a un préstamo. Más y más las empresas de crédito están utilizando inteligencia artificial para analizar nuestros perfiles. Y bueno, ya realmente la inteligencia artificial es una herramienta que se está usando más y más en la industria para definir nuestro acceso a diferentes cosas. Entonces, eso podría tener un impacto terrible en nuestras vidas si no se hiciera de manera justa, ¿no? Y seguramente han visto muchas noticias diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que utilizaron un sistema de inteligencia artificial para predecir el riesgo de que una persona que ya ha sido arrestada vuelva a cometer un crimen. Y se dieron cuenta que el sistema de inteligencia artificial estaba muy sesgado y predecía una probabilidad mucho más alta para personas afroamericanas que para personas blancas. Qué terrible, ¿no? Que la inteligencia artificial pueda impactar nuestra vida de tal manera. También muchos casos seguramente habrán escuchado donde sistemas de inteligencia artificial terminan excluyendo a mujeres de diferentes procesos. Esto para enseñarles como qué puede pasar si no utilizamos la inteligencia artificial de manera responsable. Y aquí les pongo una gráfica que no referencié, pero que es del Banco Interamericano de Desarrollo, donde hablan de los diferentes riesgos de la inteligencia artificial. Para complementar los ejemplos que les di, muchos de estos riesgos simplemente vienen de los sesgos que integramos en los sistemas de inteligencia artificial al alimentarlos con los datos que hemos recolectado a lo largo de los años. Pero esos datos que recolectamos, la manera en la que los recolectamos, cómo los clasificamos, eso es completamente humano. Eso lo hacemos nosotros. Y en hacerlo estamos involucrando, estamos haciendo que nuestros sesgos se reflejen en esos datos. Nuestros sesgos se reflejen en la manera en la que desarrollamos los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, nada más para darles un ejemplo sobre realmente pues, qué puede pasar si no la usamos de manera responsable. Nada más estoy viendo el tiempo porque me gustaría dejar algunos minutos para preguntas del público para que sea un poco más participativo.
Y uno de los riesgos de la inteligencia artificial en el que nos hemos enfocado desde el laboratorio de resiliencia E.ON en C-Minds es el tema de transparencia y explicabilidad. Si, por ejemplo, tú aplicas a un préstamo y te dicen no, no te lo damos, y pues tienes algún derecho a saber por qué, ¿no? Y es muy posible que no te puedan contestar, que te digan, no, es que lo pusimos en la máquina, en el sistema de inteligencia artificial, y salió que no te toca préstamo. Y estos sistemas de inteligencia artificial están tan avanzados y funcionan de manera tan compleja que a veces simplemente no se puede entender por qué llegaron a cierta decisión. Eso se llama una caja negra, donde pues es imposible para nosotros como seres humanos descifrar el proceso que tomó el sistema para poderte decir por qué llegó a ese resultado. Entonces, imagínense, ustedes aplican para un préstamo. Esto puede ser tener un impacto increíble en su vida si se lo aprueban, pero ni les pueden decir por qué. Ustedes ni pueden remediar, bueno, ustedes, nosotros, ¿verdad? A mí también me puede tocar. No podríamos remediar el problema, que si me dicen, es que mira, gastas demasiado dinero y no te nos haces una apuesta segura, yo puedo decir, bueno, pues voy a manejar mis gastos de una mejor manera y de ahí voy a volver a aplicar. Pero si no me dicen por qué, pues yo no puedo remediar, yo no puedo como dirigir mi vida, digamos, estoy en la oscuridad completa. También tenemos el derecho a saber qué parte del proceso de decisión involucró un sistema de inteligencia artificial, o tal vez simplemente la decisión se tomó por el sistema de inteligencia artificial. Y siento que es importante que tengamos el derecho como usuarios de servicios, como clientes, a saber que eso fue el caso para poder entonces pedir rendición de cuentas, que aquí pueden ver que está como uno de los temas, bueno, más que los riesgos, esto es como qué significa ética de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí les estuve hablando mucho de los retos intrínsecos a los datos, donde se están reflejando nuestros sesgos, y todos están ligados de alguna manera, ¿no? Si se están reflejando los sesgos, entonces, pues, ríndeme cuentas, ¿no? ¿Qué sesgos pudieron estar involucrados que hicieron que me dijeron que no tenías acceso a cierto crédito? Bueno, cerrando como este tema de los riesgos y la ética de la inteligencia artificial, quiero hablarles de un proyecto de política pública que estamos realizando con varios socios y donde estamos trabajando tal vez con un socio sorprendente que es Facebook. Pero como comenté al inicio, estamos en una nueva realidad. Estamos en un paradigma nuevo donde de repente actores de la industria han crecido tanto que tienen un poder fenomenal en el impacto en nuestras vidas. Algo que normalmente debería manejar el gobierno y lo sigue manejando, pero ya no es el único actor. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y este es un proyecto muy emocionante, siento que me repito, habrán notado que me gusta lo que hacemos en C-Minds, donde estamos creando un prototipo de política pública en temas de transparencia y explicabilidad de los sistemas de IA. Muchas palabras. Entonces, transparencia, ¿qué significa? Significa que las empresas que usen sistemas de inteligencia artificial sean capaces de explicar la decisión. Entonces, regresando a este tema de caja negra, la respuesta de, oye, no te puedo dar un crédito porque simplemente la máquina me dijo que no, pues no es válida como respuesta. Deberían ser más transparentes. Oye, pues estos son los tal, y algunos podrían decir, no se vale porque entonces sería compartir el código. Pero temas de transparencia no significa compartir código. Puede ser mucho más sencillo, como decir, pues mira, los datos que tomamos en cuenta para realizar, para que el sistema realice su decisión fue tal. Y lo que podrías hacer para cambiar la decisión es tal. Eso se trata de transparencia. Ahora el tema de explicabilidad es poder
no solo ser transparentes, pero saber cómo explicar lo que está pasando a un público, porque a mí me puedes explicar lo que está pasando en términos muy técnicos, pero yo no soy técnica y no voy a entender nada, y pocos de nosotros vamos a entender. Es importante saber explicarlo de una manera que la audiencia entienda. Y más ese tema de explicabilidad se está cambiando por comprensibilidad, no solo que lo puedas explicar, pero que de verdad te asegures que la persona a quien estás compartiendo esta información lo comprenda. Entonces, estamos trabajando en un prototipo. ¿Qué significa este prototipo? Significa trabajar con empresas en México para probar varios mecanismos de transparencia y explicabilidad y entender pues, qué tan factible es realmente, ¿no? Porque existen muchos lineamientos que dicen tienes que ser transparente, para ser transparente tienes que ser tal, pero realmente no son guías prácticas de cómo serlo, son más bien lineamientos y muchas veces pues se queda en el deberías, ok, sí, pero ¿cómo? Entonces aquí la idea es crear un esquema práctico que pueda ser aplicado por empresas de varios tamaños y lo estamos probando primero en México. A partir de este ejercicio se va a crear un documento de recomendaciones de política públicas que será compartido con el INAI, que es el regulador de datos en México, pero también será compartido con toda la región para que realmente esto pueda servir como base, como experiencia concreta de empresas, de cómo podrían funcionar los temas de transparencia y explicabilidad, qué funciona, que sí, qué es implementable, que no, qué puedes hacer según el tamaño de tu empresa, qué significa ser transparente y explicable. Es un proyecto que se está basando en muchas experiencias y mucha investigación ya realizada, pero faltan prototipos en estos temas. Entonces, esa necesidad es la que estamos intentando resolver y más adelante, con base en esas recomendaciones, en otros documentos, en otros ejercicios a nivel mundial, el BID y C-Minds estaremos desarrollando, en colaboración con los resultados del prototipo, un marco y una guía de transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial que será presentado por el INAI. Y esto es uno de los proyectos que más me emociona en este momento y me da muchísimo gusto poder compartirlo con ustedes porque la verdad es que yo pienso que esto es el futuro de cómo debemos avanzar en temas, en resolver los riesgos éticos de la inteligencia artificial. ¿Cómo puedes crear política pública que responda a los riesgos, que proteja a los consumidores? Esta es la manera en la que debemos avanzar. Creemos más prototipos, probemos las cosas, qué funciona, qué no. Y por eso me encanta GDPR, porque pues es un primer paso. Tal vez no esté perfecto, pero por lo menos hicieron algo, propusieron algo y pudimos ver los resultados. Hay partes que funcionan de manera excelente. Hay otras partes que no, y de ahí aprendemos, bueno, esto no, pero esto sí podemos integrarlo. Y voy a cerrar rápido para tener tiempo para preguntas. Pero sí, entonces creo que este nuevo mundo que implica estos tres elementos que les compartí, ¿no? O sea, que el gobierno pueda realmente entender lo que pasa. Y en gobierno hay muchos actores de cambio con los que estamos trabajando y con los que espero poder trabajar en otro momento, que ojalá nos tocarán conocer, que saben, que son muy sabios en cuanto a esta nueva realidad. Pero hay otros donde, bueno, es necesario capacitarlos y trabajando con estos changemakers que ya identificamos, que ya existen en muchas áreas de gobierno. ¿Cómo podemos hacer que el gobierno realmente en su totalidad participe en esta nueva realidad, la aproveche y pueda continuar con su rol como gobierno, con ciertas actualizaciones a la nueva realidad, digamos? Por otro lado, súper importante también como gobierno abrirse y entender estas colaboraciones que se necesitan como gobierno, pero también del lado de las Big Tech, entender que pues no son
pues ninguno es el que manda, ¿no? En esta nueva realidad. Los dos tienen que trabajar juntos para crear una realidad adecuada a los objetivos de cada uno y a la protección de los usuarios. Y sí, entonces si quieren entender un poco más de la realidad de este nuevo mundo, les recomiendo muchísimo estos dos libros y estoy muy contenta porque los dos son redactados por mujeres. The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff, que por ahí me han dicho que lo están traduciendo a español, pero que pues con la pandemia no están seguros cuándo saldrá. Lo bueno es que desde Siemens estamos trabajando en una serie de webinars donde estaremos hablando de los diferentes temas que aborda Shoshana, desde cómo ser ciudadano en esta nueva era. Y la razón por la que estamos pensando en esta serie de talleres es porque este libro, cuando salió, si no me equivoco, el año pasado, hizo muchísimo ruido en Estados Unidos. Pero en América Latina pues, no hemos escuchado hablar tanto de este libro. Creo que, bueno, si vieran el libro, no lo tengo por aquí, bueno, sí, es como de este tamaño, entonces tampoco invita mucho al lector, es más o menos tamaño Biblia, pero es muy interesante y tiene información crucial sobre los cambios que estamos viviendo, que no debemos saberlos nada más nosotros que trabajamos en tecnología, sino todos tenemos que saber cómo aprovechar esta nueva realidad, gobiernos, pero ustedes también como individuos aquí conectados y todos, ¿no? Entonces queremos buscar una manera como de democratizar el conocimiento compartido por Shoshana y particularmente dado que no existe una traducción en español por ahora, pues se nos hizo importante poder tener esta serie que pronto les avisaremos cómo, cuándo, dónde. ¿Dónde? Probablemente en línea. Y un segundo libro que me encantó de Amy Webb sobre The Big Nine, que se refiere como a estas Big Tech. Y lo que me gustó mucho de este libro es que muchos libros buscan demonizar a las Big Tech, decir, están haciendo lo que quieran, pero en realidad pues estas Big Tech al final nos están proveyendo un servicio, ¿no? Y aprovechamos mucho ese servicio, nos ayuda en muchas cosas, crean soluciones. El mundo de hoy no existiría sin las Big Tech, no tendríamos todos los beneficios que ofrece un mundo digital conectado sin estas empresas. Entonces, tampoco se vale demonizarlas. Y entonces, sí, lo que me encanta de este libro es que al final, primero toma un enfoque muy realista sobre pues, de dónde surgen las Big Techs, etcétera, y al final habla de la importancia de trabajar con ellas. Y Amy Webb es una futuróloga. Entonces lo que hace es que propone como 3 mundos futuros posibles. Uno donde decimos cero regulación, libre mercado, pase lo que pase, que asusta. Uno donde dice, ok, regulación fuertísima, vamos a cortarles en su avance, en su crecimiento, además en lo realista. Y otro donde decimos colaboración. ¿Qué tal que trabajamos con estas Big Tech? ¿Qué tal que avanzamos con ellas? ¿Qué tal que junto con ellas creamos un mundo en el que estemos orgullosos de vivir y en el que tengamos beneficios, en el que tengamos una mejor calidad de vida? Porque detrás del progreso está esta idea que podemos lograr siempre mejor calidad de vida. Entonces les recomiendo mucho estos 2 libros. El Big Nine es un poco menos asustante que el de Shoshana Zuboff, pero los dos son muy buenos. Y espero que juntos podamos seguir entrando en esta nueva realidad digital, aprovechando los beneficios y encontrar mecanismos sustentables para crear cada vez un mundo mejor, una América Latina más justo. Y sí, muchas gracias. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Gracias a ti, Claudia. Qué frustrante es tener que ir preparando el cierre de esta ponencia que, bueno, nos ha generado en la cabeza una serie de preguntas detonadoras, de retos, de una conversación que debería extenderse más y que obviamente te invitamos a que vuelvas a preparar esta segunda parte o nos des el estado de las cosas en el próximo evento de Hugo Lab, por favor. Y aquí, bueno, comentarte, el GDPR a nivel global ya es una buena señal y en México, pues, los derechos ARCO, ¿no? El tema está ya en el ámbito nacional. Y como dices, generamos datos hasta el excedente, ¿no? Todos los días. Aquí la pregunta, y me la anoté, Claudia, ¿dónde está la inteligencia artificial que pueda proteger y gobernar los datos privados de los ciudadanos conectados? ¿Dónde está esa inteligencia artificial? Creo que
esa pregunta es como humanizar la inteligencia artificial, decir que puede proteger los datos de nuestros datos, ¿verdad? Pero los que vamos a proteger nuestros datos somos nosotros, es a través de políticas públicas de gobierno, es a través de mecanismos como GDPR. La inteligencia artificial simplemente es una herramienta. Nosotros como seres humanos, como desarrolladores, somos los que vamos a ponerle valores, somos los que vamos a ponerle ética a la inteligencia artificial a través de mecanismos de seguridad. Por ejemplo, tu sistema de inteligencia artificial es el que toma la decisión, o más bien da una recomendación que es revisada por un experto en el tema, que entonces toma la decisión. Creo que efectivamente, regresando entonces al tema de privacidad, GDPR es un excelente avance. En México, exactamente como dices, Luz, tenemos los derechos ARCO y creo que hay que seguir adelante con esos mecanismos, también en colaboración con las Big Tech para que las propuestas que realicemos sean realistas y sean aplicables. Entonces, esa inteligencia artificial existe dentro de nuestras cabezas, digamos, como seres humanos, en el sentido que somos nosotros los que lo vamos a impulsar. La inteligencia artificial no tiene, pues es una máquina, ¿no? Es una herramienta simplemente. Claro. Claudia, ¿qué países son para ti una referencia que tú nos recomiendes revisar en términos de políticas públicas de la IA? En América Latina me gustaría destacar Uruguay. Uruguay es un país que hemos colaborado con varios entes de Uruguay en diferentes proyectos desde C-Minds y siempre nos fascina sus avances en temas de política pública de inteligencia artificial, su entendimiento y conciencia de esta nueva realidad, de cómo podemos avanzar en el aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial. Uruguay es de los únicos países de América Latina que tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial. De hecho, si quieren ver como un comparativo de los diferentes países de América Latina en cuanto a inteligencia artificial para impacto social en específico, acabamos de publicar un reporte con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre ese tema. Ahora, a nivel internacional, está súper impresionante Dinamarca, que tienen un ministro encargado de diplomacia. Es una persona encargada de hacer las relaciones entre gobierno y Big Tech, justamente entendiendo todo esto que vengo platicando de decir, es que el futuro es un mundo colaborativo. Claro, y por pues supuesto, nos invitas... el Reino Unido con GDPR, por supuesto. Claro, nos invitas a revisar Uruguay, Dinamarca, Reino Unido. Y por último, Claudia, hablas de aprovechar esta nueva era que vamos en etapa de transición, no solo de sobrevivir. Y aquí yo te pregunto, ¿por qué un laboratorio de resiliencia? O mejor dicho, ¿cómo concibes la resiliencia en este entorno? La resiliencia es la capacidad que tenemos en afrontar diferentes retos y, digamos, salir aprovechando, o sea, salir ganando, no solo como sobrevivir los retos como el tema de futuro del trabajo, todos los retos que están surgiendo por la digitalización, automatización, el uso cada vez mayor de inteligencia artificial, cómo podemos aprovecharlo y adelantarnos a esos retos y promover una transición inclusiva. Eso para nosotros es la resiliencia y le pusimos al laboratorio el nombre EON porque EON representa un periodo de tiempo muy largo y queremos generar esta resiliencia a muy largo plazo. Es cuestión de adelantarnos ahora a qué temas deberían, de qué manera las escuelas deberían enseñar los temas de inteligencia artificial, a qué niveles. Estos son temas que estoy retomando de la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial. Exacto, ¿cómo nos podemos preparar para el mundo de mañana para salir ganadores y no solo sobrevivirlo? Pues por supuesto que vamos. Sí, perdón. Es que podría seguir hablando sobre este tema mucho. Adelante. La resiliencia, la verdad es que empieza simplemente con ser consciente de los cambios que estamos viviendo. Y por eso me encantó tanto el libro de Shoshana Zuboff de la era del capitalismo de vigilancia,
porque analiza el cambio que estamos viviendo y la verdad es que siento que hasta que leamos ese libro o hasta que se hagan más conversaciones sobre el libro, que es algo que está pasando, muchos de los papers que están saliendo o libros que están saliendo sobre temas de privacidad, realidad digital, todos estos temas sobre inteligencia artificial, ética, están referenciando a este libro y se está volviendo una nueva base. Entonces, simplemente estar conscientes de esta nueva base, esta nueva realidad, qué significa ser un ciudadano en esta nueva era, es el primer paso para la resiliencia. Claro. Te decía, Claudia, que nos invitas con esto a estar muy al pendiente de las actividades del Laboratorio Resiliencia de ON. Y bueno, pues de manera muy frustrante, insisto, tenemos que cortar esta transmisión para continuar con el programa de Luz Summit. Más que nada agradecerte, Claudia, la generosidad de compartirnos tu conocimiento, tu experiencia y tu espíritu innovador de esta manera tan amena. Y seguramente esta conferencia será de las más revisitadas por miles de personas en el canal Hugo en YouTube, donde pronto van a poder encontrar la comunidad que nos está viendo. Claudia, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Bueno, pues un agradecimiento a ustedes también por organizar este foro donde justamente estamos hablando de la transición a este mundo nuevo, un mundo cada vez más digitalizado. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos hacerlo de forma responsable? Es el objetivo del foro. Entonces, pues muchas gracias por haber realizado este trabajo y esperemos tener más oportunidades para compartir conocimiento y aprender de estos temas. Muchas gracias, Luz. Gracias a ti y a todos ustedes, pues tengan un gran día. Hasta pronto.